Hoy te traigo una de esas estrategias que cuando la descubres no puedes esperar para compartirla. ¿Te imaginas poder operar en forex y criptomonedas con una efectividad que te deje sin palabras? Pues eso es exactamente lo que vamos a ver hoy. Esta estrategia está diseñada para temporalidades de 1 hora, lo que le convierte en perfecta para traders intradía que buscan movimientos consistentes sin estar pegados a la pantalla todo el día. Y lo mejor de todo, solo necesitas 2 indicadores que podrás configurar en tu cuenta gratuita de TradingView, por lo que, ¿qué más se puede pedir? Te adelanto que esta estrategia no solo es fácil de entender, sino que ha dado resultados que van desde decenas de pips hasta operaciones que han superado los 100 pips. Si estás buscando algo que te permita maximizar tus beneficios y reducir las falsas señales, prepárate porque esto te interesa. Además, voy a mostrarte paso a paso cómo configurarla y cómo interpretar las señales para que no te quede ni una duda, aparte de mostrarte varios ejemplos en compras y en ventas, como venimos haciendo de forma común. Si quieres descubrir cómo sacarle el máximo partido a los mercados este año, quédate hasta el final porque te va a gustar. Empezamos. El primer paso para empezar esta estrategia es que empecemos con el primer indicador, así que nos vamos a nuestro TradingView y vamos a la pestaña de indicadores donde vamos a buscar el Super Trend Volume de Big Belura. El Super Trend Volume es un indicador avanzado que combina lo mejor de dos mundos, lo que sería el clásico Super Trend y una visualización del volumen normalizado dentro de las bandas de tendencia. El resultado, una herramienta potente que nos ayuda a entender mejor la dinámica del mercado y cómo el volumen refuerza o debilita las tendencias del mismo. Venga, vamos a empezar con las características principales clave de este indicador. 1. Las bandas de tendencia dinámicas. El Super Trend Volume utiliza lo que sería la metodología tradicional del Super Trend para dibujar dos bandas, una superior y una inferior. Estas bandas se ajustan automáticamente a los movimientos del precio. Y aquí viene lo interesante. Están codificadas por colores. Si ves bandas verdes, indica una tendencia alcista. Si son moradas, estamos ante una tendencia bajista. Otra característica es el volumen normalizado dentro de las bandas, es decir, que se está representando el volumen dentro de cada una de las bandas. Y esto nos ayuda a medir la intensidad con la que las instituciones participantes en el mercado están de alguna manera respaldando una tendencia. Esto es clave para evaluar la solidez de un movimiento en concreto dentro del mercado. Además, puedes elegir cómo visualizar este volumen. Tiene dos opciones, lo que serían barras, que son líneas verticales que representan el volumen, como vemos aquí, o el área, que mostraría el volumen como una zona sombreada, ideal para una visualización de alguna manera más suave y continua. Estas serían un poco las características principales. Entonces, a modo resumen, en sí, el Super Trend Volume es una herramienta muy versátil que combina el análisis de tendencia con la dinámica del volumen. Es ideal para cualquier trader que busque no solo identificar la dirección del precio, sino también medir la fuerza detrás de todos estos movimientos. Ya sea que estés buscando confirmar tendencias, detectar reversiones o evaluar un poco la participación del mercado, este indicador te ofrece una perspectiva más completa para tomar futuras entradas al mercado. Venga, una vez explicado lo que sería el primer indicador, vamos a por el segundo. Este tampoco requiere presentación, es el más que conocido estocástico. Venga, vamos a la pestaña del indicador y vamos a colocar estocástico. El estocástico, aparte de ser uno de los indicadores más utilizados en el análisis técnico, es un oscilador de impulso que nos muestra la posición del precio de cierre en relación con el rango de precios máximo y mínimo que tendríamos aquí durante un periodo de tiempo definido. Entonces este indicador es súper útil sobre todo para identificar lo que serían niveles de sobrecompra y sobreventa, para detectar divergencias entre el precio y el impulso y encontrar señales de alguna manera así alcistas o bajistas, ¿no? Te ayuda un poco a grosso modo. Para poner un poco en contexto, el oscilador estocástico fue creado por Paracá y nos pone por la década de los 50 y Lane lo que quería era medir el impulso del precio, basándose un poco en la idea de que los cambios en el impulso proceden a los cambios en el precio. En sus propias palabras, tal y como él dijo, el estocástico mide el impulso del precio. Imaginen un cohete subiendo al aire, antes de que pueda caer primero debe ir frenándose, el impulso cambia de dirección antes que el precio. Esta idea sigue siendo la base del indicador hoy en día y de hecho sigue funcionando, por algo será. Entonces en sí el estocástico se compone de dos líneas, la K y la D. La K muestra la posición del precio de cierre dentro del rango máximo o mínimo durante un periodo determinado, que este se calcula con la fórmula que te pongo aquí a continuación, luego se suaviza con una media móvil para reducir el ruido del mercado. Esta sería la que llamamos la D, que es una media móvil simple de K, lo que le convierte en una línea más suave y menos volátil.
Por defecto se usa un periodo de 14 barras y en este caso una de 3 periodos. A estos valores pues pueden ajustarse un poco según tu operativa, ¿no? El estocástico pues es un oscilador de rango limitado, lo que significa que se mueve entre 0 y 100. Esos son los límites que tenemos aquí. Entonces, ¿cuáles son los niveles claves? Pues por encima del 80, que indica condiciones de sobrecompra, ¿no? Entonces tarde o temprano va a haber una corrección, en este caso hacia abajo, sería un cambio de tendencia bajista, y luego por debajo de 20, que sería este punto de aquí, que indica pues que ya hay unas condiciones de sobreventa, por lo tanto tarde o temprano habrá una posible reversión hacia una tendencia alcista. Entonces, entre 20 y 80, pues el mercado se considera que está en cierto punto neutral, que no es que sea así, pero en este caso es para la estrategia. Sin el indicador, pues el precio, lógicamente, entre 20 y 80, pues tiene que ir moviéndose. En este caso, si es una temporalidad más baja o más alta, a temporalidades mayores lo que veremos es que los movimientos son más bruscos. A temporalidades más bajas, pues veremos toda esta serie de oscilaciones y movimientos, etc. Ahora vamos a ver un poco cómo interpretar las señales que en sí nos está dando este indicador. Uno, por lo que serían lo primordial, la sobrecompra y la sobreventa, ¿no? El estocástico pues es muy útil para identificar estos niveles, pero hay que tener cuidado. Por ejemplo, la sobrecompra no siempre significa que el precio baje. En una tendencia alcista fuerte, el indicador puede permanecer sobrecomprado, por decirlo así, durante mucho tiempo. Pero lo normal es que tarde o temprano acabe cayendo. Lo mismo para la sobreventa. Es decir, tampoco te garantiza que el precio vaya a subir. Pero en una tendencia bajista, pues el indicador puede quedarse ahí en sobreventa un tiempo prolongado, pero lo mismo, la sobrecompra. Es decir, tarde o temprano volverá a subir hacia arriba. Por otro lado, están las divergencias, que teníamos dos. La divergencia alcista, que el precio lo que hace es un nuevo mínimo, pero el estocástico hace un mínimo más alto. Entonces esto puede indicar un posible cambio de alguna manera de tendencia, alcista en este caso. Y luego tenemos la divergencia bajista, que es todo lo contrario, es decir, el precio hace un nuevo máximo, pero el estocástico hace un máximo más bajo. Entonces esto lo que indica es un posible cambio de tendencia bajista. Es decir, el precio del mercado sube, pero el estocástico sigue bajando. En sí, el estocástico pues es una herramienta clásica y versátil que te ayuda a medir el impulso del precio. Es especialmente útil en mercados con tendencia, pero siempre debes usarlo en conjunto con otras herramientas de análisis técnico para ayudarte, tal y como estamos haciendo precisamente en esta estrategia. Que de hecho, para adaptarlo, vamos a configurarlo. Es decir, ¿qué hacemos? Nos vamos al estocástico aquí de engranaje, vamos a cambiar el longitud de 14 a 7 y el suavizado de 1 a 3. Ahora que ya está la estrategia configurada con ambos indicadores, es momento de ver unos ejemplos en compras y en ventas para demostrar la efectividad de la estrategia y a su vez entiendas de forma clara cómo se ejecutan las entradas para que evites sobre todo falsas señales y errores que puedan hacer entrar al mercado cuando no deberías. Venga, vamos con la primera compra. Estamos en el mercado del euro-dólar estadounidense y estamos en franja temporal de 1 hora. Vamos a ver cuáles son las condiciones que se tienen que dar para entrar al mercado. La primera condición es observar el supertrend conforme está en una tendencia alcista. Que vemos aquí el color verde. La segunda condición es observar el estocástico y ver si este ha llegado al mínimo de 20, que en este caso sí que lo ha cumplido o ya había llegado antes, lo ha sobrepasado de alguna manera y ahora ya ha iniciado lo que sería la reversión de la tendencia. Entonces, con estas condiciones, lo que hacemos es directamente abrir nuestra operación en la vela de cierre, colocando el stop loss en el super trend y un rival ratio mínimo de 1,2. Aunque siempre, como aviso, puedes dejar la operación abierta si lo estás monitorizando y esperar a hacer un poco más y cerrar en el punto que te sientas a gusto. ¿Que no lo puedes hacer? Pues no pasa absolutamente nada. Eres más conservador, colocas un rival ratio de 1,2 y a esperar a ver los profits. Venga, vamos a ver qué tal se da esta operación. Bueno, muy buen resultado para esta primera operación. Han sido 102 pips en un día y 6 horas, así que genial. Venga, vamos a ver otro ejemplo. Para las compras seguimos en el mismo mercado del euro-dólar, en la misma franja temporal de 1 hora. Esta es la operación que acabamos de ver ahora mismo. Y justo se acaba de volver a dar otra vez las condiciones. Por lo tanto, pues vamos a probar a ver qué tal. La vela de cierre, colocamos nuestra operación una vez se nos confirma, ya le iré un poco más rápido, que en el super trend estamos en una tendencia alcista y en el estocástico ha habido el cambio de reversión. Es decir, ya vemos que después de haber bajado por debajo del 20, vuelve a recuperar y por lo tanto se deduce que hay un cambio de tendencia en este caso hacia el alcista. El mercado ya ha pasado de sobreventa a empezar a ganar las compras. Entonces colocamos en la vela de cierre nuestra compra, el stop loss
en el Super Trend y un reward ratio de 1,2 y ver qué tal se nos da esta operación. Bueno, fantástico. Otra operación más para el bolsillo. Han sido 60 pips, más o menos en 7 horas. Así que genial. Venga, vamos a ver otro caso para las compras. Pues nada, no salimos del mercado del euro-dólar. Seguimos en el mismo mercado, en franja temporal de 1 hora. Seguimos igual. Vamos a repasar las condiciones de entrada al mercado. La primera condición es observar que el Super Trend está en una tendencia alcista. La segunda condición es ver el estocástico y ver que una vez ya ha sobrepasado el mínimo del 20, conforme ya el mercado está en sobrecompra, ya vuelve otra vez a incorporarse dentro de la banda neutra, por decirlo así, y ya empiezan a ganar las compras sobre las ventas. Entonces, encontrándonos en este caso, volvemos a abrir la vela de cierre otra operación, colocando el stop loss en el Super Trend y colocando un reward ratio de 1,2. Venga, vamos a ver qué tal se nos da esta operación. Venga, genial. Otra operación positiva. Esta sí que ha sido un poco más larga, han sido 23 horas y han sido pues cerca de 50 pips, 48,5 para ser exactos. Venga, perfecto. Una vez visto ya varios ejemplos para las compras, vamos a ver lo mismo pero para las ventas. Estamos en el mercado del Bitcoin y seguimos en franja temporal de 1 hora. Venga, vamos a ver cuáles son las condiciones de entrada al mercado para las ventas. La primera condición, en este caso a diferencia de las compras, pues es que tengamos el mercado, en este caso una tendencia bajista, como podemos ver aquí el Super Trend nos indica en color morado, y a su vez el estocástico, veamos que el mercado ya ha sobrepasado la zona de sobrecompra, por decirlo así, y ya empieza a incorporarse a la zona neutral o hacia adentro, por lo tanto ya dando a entender que se inicia, en este caso, una tendencia bajista. Pues teniendo estas condiciones cumplidas, en la vela de cierre abrimos nuestra operación colocando el stop loss en el Super Trend y un reward ratio de 1,2 como mínimo. ¿Que lo puedes dejar monitorizando? Pues adelante, déjalo monitorizando y cierras donde te sientas más a gusto. De lo contrario, si no puedes estar delante de la operación, lo más recomendable es que seas más conservador, colocas mejor un reward ratio de 1,2. Venga, vamos a ver qué tal se da la operación. Venga, perfecto, una operación positiva, aunque demasiado larga. Y un 4% de variación, pero claro, han sido 2 días y medio. Venga, no está nada mal. Vamos con otra operación para las ventas, a ver si esta vez se hace más corta. Venga, vamos con el mercado del oro, con el dólar estadounidense en franja temporal de 1 hora. ¿Cuáles son las condiciones que tenemos que tener en cuenta? Pues la primera, en este caso que el Super Trend nos está indicando que estamos en una tendencia bajista y el estocástico pues nos confirma que una vez ya sobrepasado, en este caso ambas medias, lo que sería la zona de sobrecompra, pues ya se inicia la tendencia. Por lo tanto, abrimos nuestra operación en la vela de cierre con un reward ratio de 1,2 y vamos a ver qué tal será la operación. Muy bien, pues otra operación positiva, en este caso han sido, bueno, no está nada mal, otro 2,3%, otra operación bastante larga, pero oye, no está nada mal. Venga, vamos con otro caso para las ventas. Hemos vuelto al mercado del euro-dólar estadounidense en franja temporal de 1 hora. Venga, vamos a ver cuáles son las condiciones de entrada al mercado para las ventas. La primera condición es ver que el Super Trend nos está indicando una tendencia bajista y a su vez el estocástico, una vez ya ha superado ambas la zona de sobrecompra, ya entendemos que el mercado está saturado, por lo tanto ahora empieza una tendencia bajista. Y a una vez se vuelve a incorporar hacia adentro, por lo tanto lo que hacemos es en nuestra vela de cierre abrimos una operación colocando un reward ratio de 1,2. Venga, vamos a ver qué tal se da la operación. Venga, otra operación positiva, han sido 96 pips en 15 horas, así que genial. Bueno, ahora ya has visto los casos para las ventas y las compras. Espero que la estrategia te haya gustado. Si esta estrategia pues no es exactamente lo que buscas, aquí a continuación te dejo otra que seguro que sí lo va a hacer y te va a dejar alucinado. Nos vemos en el siguiente vídeo.